Albert Fish nació el jueves 19 de mayo de 1870 y sus padres lo nombraron Howard Hamilton Fish. Cuando tenía solo 5 años, su padre murió de un infarto, dejando a su joven esposa completamente sola. La mujer no tuvo otra opción que abandonar en un orfanato al pequeño Howard, quien años más tarde tomaría de uno de sus hermanos, quien murió, el nombre de Albert. En el hospicio, Albert Fish sufrió burlas, castigos, golpes y distintas vejaciones que lastimaron hondo su personalidad. Poco más de 4 años estuvo internado hasta que su madre volvió por él. Regresó por su niño, pero no logró rescatarlo. Albert Fish contó que un castigo frecuente en el orfanato eran los golpes en el cuerpo, completamente desnudo, azotes que marcaban su piel y que hacían llorar a otros niños confinados al mismo tiempo. A todos, menos a él. El pequeño futuro asesino disfrutaba del dolor y de escuchar los gritos de sus compañeros, un preludio a su obra sangrienta. Con 9 años, Fish salió del orfanato ya sin la inocencia con la que había ingresado. En la institución, las personas que guiaban y cuidaban a niños como él, en realidad los torturaban, y a él le sembraron varias parafilias que con la edad alcanzaron niveles realmente aberrantes. Su vida sexual empezó cuando tenía tan solo 12 años, al convertirse en amante de un chico varios años mayor que él, y cuando Fish cumplió al fin los 20, este ya se dedicaba a la prostitución. Lo peor no es que usara su cuerpo como moneda de cambio, sino que comenzó una práctica perversa: violar menores de edad. Se alejó de la prostitución para dedicarse al oficio de pintor. Entonces, Albert Fish aprovechó su trabajo para abusar de niños, a los que violaba en el sótano de la casa donde lo contrataban. Cuidaba 2 cosas en específico: sometía a infantes de familias de poco dinero, que difícilmente lo denunciarían, y cambiaba de manera constante de localidad. Así viajó por muchas ciudades de Estados Unidos, violó a más de 100 pequeños, aunque él solo reconoció 3 brutales actos a niños. El desequilibrio mental de Albert Fish no se disparó solo por el trato que recibió en sus años en el orfanato. En su expediente se apuntó que varios de sus familias presentaron trastornos mentales. De hecho, su hermano fue internado en un hospital psiquiátrico. Su madre empezó a enterarse de las andanzas de Albert y no lo dejó solo. Al contrario, ideó una forma para regresarlo al buen camino, a las buenas costumbres. Le arregló un matrimonio con Anna Mary Hoffman, de 19 años, 8 años menor que Fish, como si la posibilidad de formar una familia fuera una terapia mágica. Albert se casó y procreó 6 hijos. Hay versiones que aseguran que por unos años Fish se comportó como un hombre normal, mentalmente sano y en apariencia. Lo cierto es que únicamente fue más discreto, y tener un hogar lleno de chiquillos servía de tapadera para las violaciones que seguía cometiendo y para los actos sadomasoquistas que practicaba con amantes ocasionales, algunos en ciudades alejadas de su hogar. En una ocasión, Albert inició una relación sadomasoquista con un joven de 19 años, de nombre Thomas Kidden. Se veían en el domicilio temporal que Fish tenía mientras trabajaba en la ciudad de Wilmington, Delaware. Su escarceo amoroso subió de tono y de violencia. Un día, Albert llevó a Thomas hasta una granja donde le cortó la mitad del pene. Tenía la intención de matarlo, rebanarlo y llevárselo. Pero se arrepintió y le curó superficialmente la herida. Le dio algo de dinero y tomó el tren para que regresara con su familia. Durante el viaje, Fish reproducía en su memoria el rostro de dolor de Thomas, los ojos desorbitados de un hombre que
presentaba un tipo de retraso mental. Con esas imágenes, Albert se autocomplacía mientras jugaba a la casita. El matrimonio no fue fugaz. Se mantuvo desde 1898 hasta 1917, año en que su esposa lo abandonó. Anna se fugó con otro hombre, dejando solo a Fish con sus 6 hijos. O mejor dicho, dejó a sus 6 hijos solos con su abominable padre. Un dato añadido marca que no hay registro de que Albert Fish haya penetrado a sus críos, pero sí los hizo participar en actos sádicos. Este asesino, también apodado el vampiro de Brooklyn, tenía un palo con clavos que usaba para lastimarse, pues encontraba en el dolor una gratificación morbosa, un orgasmo por cada serie de golpes, un clímax en cada mutilación. Y en ocasiones ordenaba a sus hijos que lo golpearan en los glúteos con un remo lleno de clavos. El abandono de Anna no causó ningún efecto sobresaliente en la conducta de Fish. Después de todo, él fue abandonado desde muy pequeño y había saboreado esa soledad toda la vida. Albert siempre buscó consuelo en su dolor, en el dolor mismo. Una de sus prácticas favoritas era enterrarse agujas en el cuerpo. Con ellas se perforaba las ingles y el abdomen. De hecho, en su ficha policial hay una radiografía. Muestra cómo Albert Fish tenía 29 agujas insertadas en su zona pélvica. Púas internas que alentaban al monstruo. Su mente retorcida lo condujo a una cacería de niños, con preferencia por discapacitados mentales y afroamericanos, porque se suponía que nadie reclamaría lo suficiente para ser investigado, y debido a la época, ya sabemos qué significa eso. Además, ya no solo buscaba ultrajarlos de manera salvaje. Ahora, en su psicosis mental, creía que, por mensaje de Dios, él tenía la orden de torturarlos hasta la muerte y después mutilarlos. Como escuchaste al principio del video, él solamente aceptó haber perpetrado 3 crímenes. El primero de ellos fue el 11 de julio de 1924. Albert Fish estaba a punto de asaltar a Beatrice Keel, de 8 años, quien jugaba sola. El asesino quería llamar su atención ofreciéndole dinero, pero la madre de la niña llegó a tiempo a su casa para alejar a Fish. Mucha suerte tuvo Beatrice, fortuna con la que no contaron Francis McDonnell, Billy Gaffney y Grace Budd. El 15 de julio de 1924, pocos días después de su intento de asalto a la niña Beatrice, Albert Fish asesinó a Francis McDonnell, un niño de tan solo 9 años. El recuento de los hechos arrojó que el agresor apartó al niño de los amigos con quienes jugaba. Lo internó en una zona boscosa y ahí perpetró su ultrajación. Asfixió al infante, lastimando sus piernas y rasgando su zona abdominal. También le arrancó la carne de la parte posterior de la rodilla izquierda. Estaba a punto de cortarle los genitales cuando escuchó que alguien se acercaba. Entonces, Fish dejó colgado el cadáver en un árbol. Un hombre lobo estaba suelto. Un hombre lobo estaba comiendo niños. Casi 3 años después, el 11 de febrero de 1927, secuestró al pequeño de 4 años, Billy Gaffney, en Brooklyn. El chico se encontraba jugando con su amigo Billy Beaton, de 3 años. Ambos chicos desaparecieron, pero horas más tarde, el amigo de Billy fue encontrado en el tejado del edificio de los apartamentos.
Cuando se le preguntó al niño qué había pasado con Gaffney, el pequeño Billy Beaton dijo: "El coco se lo llevó". Sospechaban de muchas personas, pero un día, cuando viajaba con su madre en el tranvía de Nueva York, el niño vio una foto en un diario y reconoció al hombre que se había llevado a su amigo. Al pequeño Billy lo llevó a la fuerza hasta una casa abandonada, donde lo desnudó, ató de manos y pies y amordazó. Fish se fue a su casa dejando al pequeño sin posibilidad de escape. Al día siguiente, alrededor de las 12 de la tarde, regresó para acabar con la vida del pequeño. Según la descripción del hombre, primero lo azotó hasta que la piel de sus nalgas reventara. Después le cortó ambas orejas y la nariz, le sacó los ojos y le abrió la boca de oreja a oreja, como si la sonrisa del mismo Guasón se tratara. El pequeño Billy murió desangrado. Después, el vampiro de Brooklyn lo desmembró y arrojó algunas partes del cuerpo a un río de aguas negras. El resto lo llevó a su casa para cocinarlo y engullirlo como si de una feroz bestia se tratara. El cocinero del infierno había llegado a la tierra y su apetito era insaciable. Sus utensilios eran un cuchillo, un instrumento de carnicero y un serrucho con más filo que el mismo Hades. Tan solo pasaron 15 meses desde aquel horrido asesinato. El 25 de mayo de 1928, Albert Fish encontró un anuncio clasificado en el que un hombre buscaba trabajo. Fish anotó la dirección de Edward Budd, el joven que se postulaba, y acudió con la intención de matarlo. Ahí se presentó como un agricultor. Le prometió al joven contratarlo y quedó de comunicarse en un par de jornadas. Fish regresó varios días después de lo que había dicho, pero al llegar a la casa de Edward Budd, conoció a su siguiente y lamentable víctima, a la pequeña Grace Budd, de 10 años. Las habilidades del asesino para el engaño eran sorprendentes. Además, coincidían con la esperanza de Ted de conseguir un empleo. Así que Fish convenció a los padres de Edward, Albert Budd y Delia Flanagan, de que le permitieran llevarse a la pequeña niña a una fiesta del cumpleaños de una supuesta sobrina. Los Budd accedieron de buena manera, ya que previamente a esa solicitud, ellos ya habían tenido cierta convivencia con el asesino. Y mientras estaban en esas reuniones ocasionales, él iba fraguando su terrorífico plan. Se llevó a la chiquilla, prometiendo que la regresaría a las 9 de la noche. Pero las horas pasaron y llegó la hora exacta de la entrega, mas nunca volvieron a ver a la pequeña Gracie. A partir de ese momento se inició una búsqueda desesperada por toda la región, pero no lograron dar ni con el paradero de la niña, ni con la de su secuestrador. Los años pasaron y exactamente 6 años después de la desaparición de la pequeña, la locura colocaba a Fish entre el remordimiento y el cinismo. Se atormentaba por haber matado a la pequeña Grace, pero también disfrutaba al recordarlo. En algún momento de sus delirios, envió una carta a la mamá de la niña, un escrito cruel en el que mencionaba los detalles de cómo mató y acabó con la vida de la pequeña Gracie. Sus palabras dejaron en estado de shock a la madre, y fue su hijo Ted quien tuvo que terminar de leerla. Sin poder dar crédito a lo que había leído, entregaron la misiva a la policía. El contenido era sumamente aterrador. El domingo 3 de junio de 1928, llamé a su puerta en la calle 15406 Oeste. Llevaba queso y fresas,
y almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Me propuse comérmela. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, le pedí que le dieran permiso, a lo que ustedes accedieron. La llevé a una casa vacía que había elegido con anterioridad en Winchester. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera, mientras ella recogía flores. Subí y me desnudé. Sabía que si no lo hacía podría mancharme la ropa con sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé por la ventana y la llamé. Entonces me escondí en el armario hasta que ella estuvo en la habitación. Al verme desnudo, comenzó a llorar y trató de escapar por las escaleras. La atrapé y me dijo que se lo diría a mamá. Primero la desnudé. Cómo pataleó, arañó y me mordió, pero la asfixié hasta matarla. Luego la corté en pequeños pedazos para poder llevar la carne a mi habitación. Quise su delicioso cuerpo, tan tierno y blando como un cordero. Me llevó 9 días consumirla completamente. No la violé si es lo que piensan, aunque podría haberlo hecho si yo lo hubiera deseado. Murió totalmente pulcra. Este texto, que ningún padre está apto para leer, fue escrito en una hoja que tenía el emblema de una asociación benéfica. Fue la pista que condujo a la policía a dar con el lugar donde vivía Albert, quien se defendió con una navaja cuando llegaron a detenerlo. Pero el monstruo, ya con 65 años, poco pudo hacer y terminó aprendido. Durante el interrogatorio, el vampiro de Brooklyn explicó con todo lujo de detalle qué había hecho con la niña. Afirmó que, tras matarla, le cortó la cabeza con un cuchillo y el resto del cuerpo con una sierra. No soy un demente, solo un excéntrico. A veces ni yo mismo me comprendo, dijo. Se confesó autor de varios crímenes más, por ejemplo, el de un niño de 4 años al que flageló hasta matarlo, cortándole las orejas y la nariz, del que bebió su sangre y lo desmembró, para después prepararse un estofado. También narró lo ocurrido con un vagabundo al cual obligó a realizar actos sádicos, masoquistas y de coprofagia. Durante varias semanas, la acuchilló a las nalgas para beber su sangre e intentó cortarle el pene, pero desistió ante los gritos del joven. Durante el juicio que se celebró el 11 de marzo de 1935, Albert Fish narró con una sonrisa descarada en los labios todas las depravaciones que había realizado con cientos de niños, y aunque aseguró haber matado al menos a 15, el único asesinato que la policía logró demostrar fue el de Grace Budd, además de Billy. 10 días después que diese comienzo a la visita y que subieran al estrado diversos psiquiatras para explicar la despiadada personalidad de Fish, el jurado lo encontró culpable y el juez lo sentenció a morir a la silla eléctrica. La ejecución se produjo el 16 de enero de 1936. Dentro del tumulto de periodistas que se encontraban reunidos en el lugar, el periodista de Daily News describió lo siguiente. Sus ojos llorosos desearon de alegría ante la idea de ser sometido a un calor mucho más intenso comparado con el que usualmente se quemaba para satisfacer su lujuria. Preguntó si estaría consciente en el momento de su muerte. Dijo que era el único placer que le faltaba probar, su propia muerte, el delicioso dolor de morir. Solo 3 minutos después de haber entrado al lugar, Albert Fish fue dado muerte con la silla eléctrica. Aquel fue su último y pavoroso escalofrío. Realmente es de temer las aberraciones que cometió durante toda su vida, y de en que en ningún momento sintió arrepentimiento alguno de todas las acciones y horrores que cometió. Este hombre murió muy por encima del castigo que le dieron.
Para él fue la forma más bella, dulce y placentera manera de terminar su vida. Si te gusta el contenido, dale me gusta y compártelo a tus amigos. Me ayudarías mucho. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos algo nuevo. Esto fue Corazón Nocturno. Hasta pronto.